Sí se visualiza, doctora. Sí, visualiza. Gracias, muy amable. Un segundo, por favor. Sin embargo, termino con media hora y nos vemos. Estoy en lo mismo mixto. Ok, vamos a desarrollar el tema de autoinmunidad. A lo largo de las clases de inmunología, llegamos a este punto donde ya tenemos que abordar el entendimiento de las enfermedades que están relacionadas a todo el sistema inmune. Entonces, ¿qué es la palabra autoinmunidad, no? Entendamos que hay aquí dos complejos, auto y otra palabra, inmunidad. Es cuando los mecanismos de control de los linfocitos autorreactivos fallan y estos pueden activarse y generar el proceso autoinmune. Habíamos dicho, ¿no? A lo largo de todas las clases teóricas que los linfocitos en especial, ¿no? El linfocito T juegan papeles muy importantes a nivel de la inmunidad del ser humano. Entonces, si a mí me hablan de linfocitos autorreactivos, es decir, que son linfocitos que ya están muy sensibilizados, que han formado esta cadena o este conjunto de antígeno-anticuerpos, entonces, por ende, le llaman autorreactivos, fallan, ¿no? Y estos se activan y generan ya lo que llamamos nosotros enfermedades o procesos autoinmunes. Estos procesos autoinmunes generalmente son provocados por la conjunción de una serie de alteraciones. Primero, claro, ¿no? Cuando uno pide antecedentes personales, antecedentes familiares, lo primero que uno piensa es si hay alguna alteración genética y que ésta se esté heredando. O la otra, que se haya ocasionado por los factores ambientales. Y hablar de factores ambientales es hablar a todo lo que estamos inmersos, estamos en contacto, ¿no? Estamos expuestos. Por ello, la autoinmunidad como tal son los trastornos autoinmunes que afectan a más del 5% de la población mundial. Entonces, no es un porcentaje pequeño, es un porcentaje aceptable dentro del contexto epidemiológico. Por ende, las enfermedades autoinmunes son aquellas en las que, uno, las respuestas contra antígenos específicos propios colaboran con el daño tisular que se presentan en la enfermedad, y otras son las enfermedades que pueden ser órgano-específicos cuando se trata de un antígeno o sistémico cuando se trata de múltiples antígenos. Y vamos a citar varios ejemplos de estas enfermedades, tanto órgano-específicos como sistémicas. Para ello existen etapas, ¿no? Las 4 etapas de los procesos autoinmunes. Se sabe que el desarrollo de estas enfermedades es a largo plazo. No es una patología aguda, es una patología crónica que tiene etapas a lo largo o fases a lo largo de su proceso. La primera, como bien lo dice, es la fase de susceptibilidad. Y se entiende, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a tener reacciones que impliquen el incremento de estos anticuerpos. Y recuerden que aquí hay un conflicto inicial de autoanticuerpos. Luego viene lo que llamamos la aloinmunización para llegar a una enfermedad autoinmune. Entonces, esta fase de susceptibilidad es a largo plazo. Después viene la fase de inicio. Obviamente, se entiende que
la fase de inicio de la enfermedad. Por ende, es antes de la aparición del cuadro clínico. Luego viene la fase de la propagación. Obviamente, esta corresponde a la aparición de la enfermedad clínica, caracterizada por la diseminación de esta respuesta inmunes específicas. Y la última es la fase de la regulación o resolución. En muchos de los casos se activan vías reguladoras. Habíamos hablado de la tolerancia inmune o autoinmune. Habíamos hablado de los linfocitos reguladores, en especial el linfocito T. Entonces, se activan estas vías reguladoras que pueden conducir a una resolución permanente o, en muchos de los casos, a una afección crónica. Pero esto es de manera individual, ¿no? En cada individuo la respuesta es diferente. Entonces, un poco más amplio, ¿a qué se refiere con la fase de la susceptibilidad? Tenemos una inducción incompleta de la tolerancia en el timo, y recuerden que hemos hablado en relación a la tolerancia central y a la tolerancia periférica. Y en el timo sabemos que encontramos de manera específica los linfocitos T. Aquí nos dan un ejemplo, hablan del defecto de expresión del gen aire en la médula tímica. Los antígenos de tejido periféricos que se expresan en el timo son la principal barrera para prevenir los procesos autoinmunes. Esto es la inducción incompleta de la tolerancia en el timo. Otra es la remoción incompleta de las células apoptósicas. Y habíamos hablado qué cosas son las células apoptósicas, ¿no? Son células muertas. Los tejidos periféricos proporcionan antígenos para los cuales el sistema inmune debe ser tolerante. Esto siempre y cuando el organismo o el sistema inmune esté completo. Pero cuando no, obviamente, pues la remoción es incompleta de estas células. Seguimos con la fase de susceptibilidad. Los fagocitos o la fagocitosis de cuerpos apoptósicos se acompañan de la secreción de interleuquinas, las antiinflamatorias, como es la interleuquina 10, el factor beta y modelos experimentales que se han observado y que obviamente hay defectos a nivel del C1q que se asociaría con deficiencias de la remoción de las células en apoptosis. ¿Y cuándo sucede esto? Citamos el ejemplo de LES en lupus eritematosos sistémicos. Entonces, este factor de crecimiento transformante beta es una proteína que pertenece a la superfamilia de los factores de crecimiento y que se presenta en multitud de funciones. Entre ellas destaca su papel de la regulación, de la proliferación y diferenciación de varios tipos celulares, pero también interviene obviamente en la respuesta inmunitaria. Entonces, para esta enfermedad como es el LES, que también es de larga data y que ataca más a mujeres, según la epidemiología, por género y por grupo etario, y que va desde los 14 años hasta los 37, tiene que ver mucho, ¿no? Este factor de crecimiento transformante beta y que va a depender mucho de la respuesta inmunitaria. Ahora, se mencionó que hay dos situaciones, ¿no? Puede ser un contexto genético o puede ser por factores ambientales. ¿Qué nos dice si estamos frente a un contexto genético? En primera instancia, habla del haplotipo del complejo principal de la histocompatibilidad, en este caso, el antígeno leucocitario humano. Tenemos a estos antígenos reguladores, que es la secuencia de este antígeno leucocitario humano, el más conocido, ¿no? En este caso el DRB, comunes en DR1 y DR4. Se encuentra, obviamente, estas proteínas de choque térmico de diferentes bacterias y obviamente del virus del Epstein-Barr a nivel del GP110. Entonces, esto es desde un contexto genético. Cuando yo conozco padres, abuelos, tíos, lo han padecido. La otra es
la presentación de antígenos a nivel del antígeno leucocitario humano, el DR, presenta el HSP bacterianas, que es el DNA-K análogas al HPS 73 humano, que también, ¿no? Si se detecta como un contexto genético y es conocido, es fácil de entender que puede ser heredado de hijos a hijos, ¿no? Algunos de los ejemplos para que se entiendan por qué el antígeno leucocitario humano juega un papel muy importante en las enfermedades autoinmunes. Todo lo que está en la columna izquierda son enfermedades autoinmunes. Todo lo que está en el centro son antígenos a nivel del antígeno leucocitario humano y el riesgo con la cual se van a presentar. Tenemos desde la espondilitis anquilosantes, la tiroiditis subaguda, la psoriasis vulgar, la enfermedad de Graves, la miastenia gravis, las enfermedades de Addison, las artritis reumatoides que son muy comunes. Y yo decía, ¿no? El DR es uno de los muy comunes a nivel del complejo de la histocompatibilidad. Entonces, aquí el DR4, que si me dice, por ejemplo, ¿no? Mi mamá sufre de artritis reumatoide y le hicieron los exámenes de HLA y le encontraron el DR4. Entonces, es más sencillo entender por qué en la hija puedo encontrar artritis reumatoide, porque ya tengo un precedente importantísimo, ¿no? Y esto va desde un porcentaje por encima de 9. Está la artritis idiopática juvenil, está la enfermedad celíaca, que también es una enfermedad bastante común, están las narcolepsias, está la famosa esclerosis múltiple con el DQ602, la diabetes tipo 1, que es súper conocida con el DQ8 positivo. Entonces, si yo tengo pacientes con padres con diabetes tipo 1, entonces es muy sencillo entender por qué voy a encontrar, ¿no? A nivel de la HLA sus componentes antigénicos. Entonces, la idea es esta, ¿no? De entender que si se conoce la enfermedad autoinmune como antecedente familiar y si esta ha sido catalogada a nivel del HLA, es muy sencillo entender por qué debería de apuntar como un contexto genético. Permítanme un segundo, por favor. Y creo que no estoy grabando. Se me olvida grabar. Ah, no, está grabándose, disculpen. Sí está grabándose. Gracias, muchas gracias. Un segundo, por favor. Ok, entonces, seguimos en la fase de susceptibilidad. Hablamos también de la producción defectuosa de estos linfocitos T reguladores, que son los defectos del gen FOXP3, que impide la transcripción de factores para la generación de estos linfocitos que regulan la activación y diferenciación de los linfocitos T efectores. Eso es cuando hay una producción defectuosa. Otro es umbrales de la señal y susceptibilidad, donde los defectos de las señales de la estimulación e inhibición, hablamos de efectos a nivel del CTL4, PTNN22, llevan a pérdida, ¿no?, del balance de estimulación, como es la inhibición, favoreciendo la activación de estos linfocitos T. Entonces, tenemos hasta este nivel, la fase de susceptibilidad, producción defectuosa y las señales umbrales y susceptibilidad. Entonces, ¿a qué se refiere con estas umbrales de señal? Tenemos aquí la susceptibilidad, que obviamente en la línea de tiempo es, como bien dice su nombre, tiene que haber un contexto de activación, ¿no? Y luego está la parte inicial o la iniciación, luego viene la fase de la propagación para luego
tener la resolución de la patología. Ahora, esta línea de tiempo, hablamos, chicos, de años, ni siquiera es días ni meses, sino es una línea de tiempo en años, donde la acumulación, ya sea por un contexto genético o por factores ambientales, la formación de anticuerpos que se van a dar al extremo de llegar a la activación de autoanticuerpos, con ello la aloinmunización, con ello la enfermedad autoinmune. Vamos a la segunda fase, la fase de inicio o iniciación. El inicio de una respuesta adaptativa, ¿no? Entonces, sabemos de que si la respuesta innata no es suficiente, teníamos un puente donde se encargaban las células dendríticas para dar inicio a una respuesta adaptativa. Requiere, ¿no?, presentar nuevamente a ese linfocito de moléculas cuyas estructuras no son toleradas por el huésped y en concentraciones que generen señales por encima del umbral de activación. Entonces, la tolerancia requiere la producción de determinantes propias en cantidades suficientes para que sean reconocidas por los linfocitos T, los que serán eliminados por delección en el timo o se volverán anérgicos en los tejidos periféricos. Sobre este tema lo hemos tocado ampliamente en tolerancia autoinmune. Y me está citando, ¿no?, cada uno de las situaciones en la cual esta tolerancia, cuando no funciona el sistema inmune innato y pasamos a un estado ya de patología, entonces las respuestas son sencillas, ¿no? O me voy a eliminación, que son las apoptósicas, o anérgicos, o tejidos, los tejidos periféricos, eliminados por delección, o se volverán anérgicos en el tejido periférico. Entonces, todo ello ya es a nivel de la respuesta adaptativa. ¿Qué me dice en relación a lo mencionado? La teoría de la inmunodominancia. Dice, cuando un antígeno tiene varias determinantes para ser presentadas, algunas se presentan con más eficiencia, a eso le llamamos determinantes dominantes. Aquellas determinantes que no logran ser mostradas en cantidad significativa se denominan crípticas. Entonces, el procesamiento antigénico en todas las células sigue un mismo patrón, dando como resultado la presentación constante de un grupo determinante. Entonces, los antígenos procesados de forma estándar son tolerados completamente y las células autorreactivas son eliminadas. Entonces, esta es la teoría de la inmunodominancia, donde tenemos células, bien lo dice su palabra, dominantes, que van a estar mostradas en cantidad significativa. Entonces, vamos a contemplar estos componentes determinantes dominantes. Por ende, las alteraciones de la presentación de estas determinantes dominantes y crípticas debido a proteólisis, modificaciones post-translacionales, formación de complejos, pueden dar lugar a la variación del balance de determinantes inmunodominantes crípticas, con aparición de epítopes crípticas que pueden ser reconocidas como autoantígenos. Esta palabrita final de autoantígenos, uno dice, yo sí entiendo que es un antígeno, pero la palabra, cuando se adiciona el auto, quiere decir que sus propios antígenos se convierten en la alteración, ¿no? En la alteración de todo el proceso de reconocimiento. Por eso, ¿no?, se habla que las alteraciones de la presentación de determinantes dominantes y crípticas, por todo lo mencionado, pueden dar lugar a la variación del balance. ¿Qué me dice la modificación antigénica? ¿Qué podemos mencionar?
miren la palabra, modificación, pero que a nivel antigénico. Son los cambios de la estructura del autoantígeno que puede ser relevante en diferentes estados. Dice, por la presencia de interacción de alta afinidad con ligandos o anticuerpos. Obviamente, ¿no? Sabemos que el antígeno siempre va a buscar un anticuerpo para tener esta interacción. Pero ojo, estamos hablando de la estructura de un autoantígeno. Aparte de ser un antígeno de una célula, esta a su vez ya está con una alteración. Pero sin embargo, siempre va a buscar la presencia para la interacción de alta afinidad con anticuerpos, también se llama ligandos. La otra postura es la modificación de la misma estructura de este autoantígeno. La otra es la modificación durante el procesamiento antigénico, como que fosforilización, degradación proteolítica, citrulinación. Y la palabra citrulinación la van a encontrar, por ejemplo, en los pacientes con artritis reumatoide. ¿Por qué? Porque lo que se va a activar aquí es un componente citrulinado cuando vamos a querer detectar estos anticuerpos. Lo otro son los autoanticuerpos. Recuerden, aquí está la palabra anticuerpos, la palabra auto es cuando la formación de estos anticuerpos es desmesurado internamente en el cuerpo, que van a combatir entre sí mismas, llevándonos a un estado de enfermedad. Por ende, los autoanticuerpos solamente reconocen las estructuras modificadas. Otro, por la aparición de eventos proteolíticos nuevos que normalmente no se presentan en el antígeno presentadora de célula o la célula presentadora de antígeno, y que se producen por muerte celular, daño o inflamación. También por la aparición de nuevas formas de autoantígeno debido a que a mutaciones, truncamientos o uniones moleculares nuevas. Entonces, esta modificación antigénica se puede dar por las 4 razones mencionadas. ¿Va a depender de la patología que estemos enfrente? Sí, para entender esta modificación antigénica. Dentro de la fase de iniciación, también tenemos que entender qué es el mimetismo molecular. Es el mecanismo de mimetismo molecular, tiene importancia cuando se tiene claro el antecedente infeccioso. Este puede tener un rol en el inicio de la autoinmunidad y su autosostenimiento, pero se requiere que se inicie la respuesta de los linfocitos T contra los antígenos propios. Obviamente, ¿no? Si ya tenemos activado todo el componente molecular, aquí quien nos va a defender, y se espera, pues, ¿no? Son los linfocitos T. Y en este caso estamos hablando contra los antígenos propios. La similitud del antígeno extraño puede provocar una respuesta cruzada de anticuerpos contra moléculas propias. A esto le llamamos mimetismo molecular. Este tipo de respuesta tiende a ser autolimitada y puede volver a presentarse con la reexposición al antígeno. ¿Qué quiere decir, no? A ver, vamos a poner un ejemplo para que se entienda de qué se está hablando. Un paciente X está atravesando por un resfrío común. Y el resfrío común más frecuente es la de la influenza. Es una cadena, ¿no? Empieza uno, luego le pasa al otro y al otro y al otro, y tienen periodos de incubación, tienen periodos de enfermedad y tienen periodos de recuperación. Y van cayendo uno tras otro. En una familia hay 3 personas. Se infecta uno, pasa todo el proceso de 3 a 7 días de convalecencia. Mientras el otro va incubando,
y hace la enfermedad. En esto que hace el segundo la enfermedad, este primero puede tener esta reexposición a ese mismo antígeno. Pero, obviamente, la respuesta tiende a ser autolimitada porque ya cuenta con el anticuerpo para este virus. ¿De acuerdo? A eso se refiere con el tema del mimetismo molecular. Obviamente, ¿no? Hablamos las proteínas existentes en todas las patologías autoinmunes y la secuencia con las cuales se van a encontrar a nivel molecular. Tenemos desde citomegalovirus, el HLA, que es el antígeno leucocitario humano, la molécula DR, polivirus, BP2, el receptor acetilcolina, tenemos el virus del papiloma humano, el receptor de la insulina, tenemos el virus de la rabia, el receptor de insulina otra vez, la Klebsiella pneumoniae, la molécula del HLRB27, el adenovirus 12-1B, el alfa-gliandi, obviamente el virus de la inmunodeficiencia humana, que es el P24 el más conocido, su antígeno. Tenemos aquí la IgG, que es la constante. Tenemos el virus de la miastenia, del P3. Tenemos el corticotropín, el virus, este es el MEASLES, y tenemos las proteínas básicas de la mielina. Entonces, al entender la presencia de la proteína principal que va a ocasionar cada una de estas patologías según su secuencia, entonces esta secuencia es la que me garantiza a nivel molecular el mimetismo, conocer frente a qué patología estoy de acuerdo a la afección molecular. Pero recuerden que este mimetismo molecular tiene que ver directamente con el antígeno de los linfocitos T. Para que la respuesta autoinmune se mantenga, es necesario, 1, quebrar la tolerancia de los linfocitos T a los antígenos propios, que se establezca un mecanismo que mantenga la respuesta contra antígenos propios. Entonces, la respuesta contra el antígeno extraño se puede acompañar de liberación importante de antígenos propios que reaccionan de forma cruzada con los anticuerpos, lo que puede dar lugar a la presentación efectiva de epítopes criptogénicas a linfocitos T autorreactivos. Si la liberación de antígenos propios se mantiene, la respuesta autoinmune puede persistir. Y aquí el papel importantísimo ya de cada individuo, ¿no? Depende de la edad, depende del sexo, depende si hay enfermedades como comorbilidades, si hay una malnutrición, si hay cuadros de anemia. Entonces van a variar las respuestas contra estos antígenos extraños, ¿va? Vamos a la tercera fase, la fase de propagación, donde obviamente propaga, amplifica, ¿no? Es una de las características del proceso autoinmune, es la tendencia de la amplificación progresiva acompañada del daño tisular. Esta amplificación o la amplificación hace difícil, ¿no?, la resolución espontánea. ¿Por qué? Porque se está propagando, pues, ¿no? Se está ampliando por todos lados. Entonces, esta amplificación se caracteriza por un ciclo que depende del sustrato. Nuevamente hablamos del antígeno. La expresión del antígeno y sus propiedades adyuvantes inducen a la respuesta inmune, se sabe. La respuesta inmune obviamente induce mayor expresión antigénica y daño tisular, lo que genera más respuesta inmune. Esta fase va a probar, ¿no?, al organismo cuán resistente eres, cuánto puedes responder, cuánto puedes tolerar.
Y aquí, ¿no? ¿Por qué hablamos de la obtención de propiedades adyuvantes? Existen decenas de miles de antígenos que pueden ser blanco del sistema inmune. Sin embargo, el número de antígenos contra los que se generan respuestas específicas que tienen importancia clínica no pasan de algunos cientos. La elección de la molécula blanco de la respuesta por anticuerpos es consecuencia de sus propiedades proinflamatorias. Cuando se marcan estos nucleoproteínas que contienen DNA o RNA, estas adquieren la propiedad de unirse a receptores TOL, tipo TOL, que pueden activar las células presentadoras de antígenos, adquiriendo capacidad para activar a los linfocitos contra antígenos propios. Entonces, esta propiedad adyuvante lo que va a poner en marcha es ver hasta dónde la respuesta puede ser específica y que nos pueda dar o nos pueda llevar a esta importancia clínica que tiene que ver con la gran cantidad de autoanticuerpos versus la respuesta autoinmune. Y lógico, activar a los linfocitos contra los antígenos propios es una forma, obviamente, de un mecanismo de defensa. Y aquí, hablar a nivel molecular es entender las nucleoproteínas a nivel del DNA y el RNA. El incremento de la expresión antigénica tiene que ver con lo mencionado en la diapositiva anterior. Existe una fuerte asociación entre la expresión del autoantígeno contra la aparición del daño en el tejido. Claro, si la expresión es mayor, obviamente el daño también tisular es mayor, ¿no? El aumento de esta expresión de los antígenos en la etapa de propagación de la enfermedad, además la expresión antigénica en la etapa de reparación, pueden proveer fuentes adicionales que sostendrían y amplificarían el daño tisular. Y es que lo que suele pasar en las enfermedades autoinmunes, ¿no? Por eso hablamos de inflamaciones crónicas, hablamos de uso de corticoides en bolo, es decir, se usan dosis de altas concentraciones a largo plazo. Definitivamente, la expresión antigénica que está asociada al autoantígeno va directamente proporcional con el daño que pueda ocasionar. A mayor antígeno, a mayor anticuerpos, mayor la expresión inflamatoria. Cuando decimos que son enfermedades sistémicas, ¿no? Hablábamos donde hay compromiso de varios órganos. A la cabeza, ¿no? Grupos eritematosos sistémicos. Sabemos de que compromete no solamente el sistema nervioso, la función renal, la función cardiovascular, la función a nivel óptico, la función hepática, es decir, multisistémico, por eso hablan la palabra sistémica. También está el lupus discoide, el síndrome de lupus-like, el síndrome de Sjögren, el síndrome de esclerodermia, CRES, artritis reumatoide, el síndrome de overlap, la vasculitis sistémica, síndromes de mal diferenciado. Entonces, es una fila, ¿no?, de grupos de enfermedades sistémicas. Mencionamos algunas, ¿no? Órgano específico porque solamente va a estar direccionado a un solo órgano, como la tiroiditis autoinmune, ¿no?, que tiene que ver con las glándulas tiroideas, las enfermedades de Graves, la enfermedad de Addison, las glándulas paratiroides, las diabetes tipo 1, las dermatomiositis, poliomiositis, las gastritis atróficas, anemias perniciosas, las colitis ulcerativas, las enfermedades de Crohn, enfermedad celíaca. Más adelante, obviamente, se van a tocar algunas de estas enfermedades. A mí me toca casi en la parte de aquí a un par de semanas hablar sobre lupus eritematosos sistémicos. Entonces, de todo lo que se ha mencionado hoy día en relación a autoinmunidad, se va a entender
de manera ya para esta patología, cómo es que es importante la determinación del anticuerpo antinuclear, ¿no? Es famoso en las siglas de ANA, anticuerpos antinucleares, porque todo lo que se va a buscar en esta enfermedad es en relación al núcleo de la célula, ¿no? No al citoplasma. Dentro de ella también vamos a ver parámetros como el perfil ENA, vamos a ver cómo la determinación del anticuerpo anti-DNA, anti-SMIT, etc., etc., ¿no? Entonces, cada una de estas patologías ya de manera específica se van a ir tocando componentes de anticuerpos que vamos a buscar nosotros en la sospecha clínica, porque vamos a ver parte de la clínica que nos esté direccionando a lupus eritematoso sistémicos. También van a ser tocados algunos de estas patologías para entender, ¿no?, cuál es su fisiopatología y cómo es que nosotros vamos a solicitar de manera específica estos anticuerpos y cómo las vamos a interpretar. En la práctica del grupo 1 hemos aprendido, ¿no?, a nivel de la inmunofluorescencia indirecta, cómo podemos reconocer estos anticuerpos, cómo podemos interpretarlos y cómo podemos saber frente a qué patología están, ¿va? Ok. Seguimos con los órganos específicos. Hablamos de las hepatitis autoinmune, la cirrosis biliar primaria, las colangitis esclerosante primaria, las miastenias gravis, enfermedades desmielizantes como es la esclerosis múltiple, el síndrome de Goodpasteur, el pénfigo, pemphigoide, la dermatitis, el petiformis. Bien, entonces en un contexto general, este es el preámbulo de ya lo que son las enfermedades autoinmunes, ¿no? Ya se va a tocar un poco más el contexto clínico, a dónde nos lleva, entender por qué es importante la determinación no solamente de su antígeno, sino también el hallazgo de los anticuerpos y la interpretación de la misma, ¿no? Para ustedes, hablar de enfermedades autoinmunes o autoinmunidad es la interpretación de los resultados cuando les llegue a sus manos, ¿no? Entender qué significa, ¿no? Porque en su mayoría lo que vamos a encontrar son anticuerpos. Anticuerpos en diferentes nombres, ¿va? Listo. Si hubiera alguna pregunta, con mucho gusto. Es un tema que ya abre, ¿no?, para empezar a hablar sobre patologías específicas. De aquí en adelante lo que ya viene son patologías relacionadas a autoinmunidad y eso permite no solamente ver la clínica, sino lo más importante en este capítulo, que es la interpretación a nivel de los resultados de laboratorio. Más adelante, cuando nos toque hacer la práctica, nos va a tocar desde lo más sencillo hasta lo más complejo, como es la inmunofluorescencia indirecta, donde no solamente vamos a reconocer cómo se ven estos anticuerpos, sino cómo se interpretan y a qué patología nos llevan, ¿no? Listo. Muchísimas gracias. Voy a bajar una segunda asistencia, porque en la primera había menos de lo que estaba aquí y ustedes están viendo mi pantalla. Estoy abriendo la segunda asistencia. Voy a registrar las dos. Bien, ya la tengo. Entonces voy a minimizar y luego guardo las dos, ¿ya? Dejo de compartir mi pantalla. Muchas gracias, doctora. Conmigo sería hasta aquí, ¿no? O sea, tiene una segunda o una tercera teoría. Sí, Una doctora. segunda teoría, creo, ¿no? Sí, ¿Me doctora. confirmas, Anneli? Sí, doctora, tenemos programado una teoría. Perfecto. Entonces pueden hidratarse, pueden relajar la vista, pueden descansar un poquito para entrar con mucha energía para la siguiente presentación. Muchas gracias, doctora. Voy a detener la grabación antes de despedirme. Muchas gracias, doctora. La grabación ya está detenida.